Si eres persona física, presenta tu declaración anual 2020 en sat.gov.mx. Para ingresar, solo necesitas tu contraseña. Si no la tienes, recuerda que la puedes generar o renovar descargando la aplicación SatID o en el portal satid.sat.gov.mx. Ten a la mano tu RFC, correo electrónico personal, tu número celular y tu identificación oficial. SatID, tu llave para cumplir sin salir de casa. #Declara 2020. Servicio de Administración Tributaria. Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor, con María Elena Vega, Romina Román y Claudia Villegas. La mejor forma de invertir tu tiempo. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Salud, Dinero y Amor. Soy María Elena Vega. Gracias por acompañarnos en este jueves 27 de mayo. Estamos casi en la recta final de este mes de mayo. Deseo de corazón que se encuentre usted bien y los suyos también. Mucho que platicar, muchos temas que impactan en nuestro bolsillo, en nuestra economía, en nuestro bienestar, en nuestra vida diaria. Pero antes de comenzar el programa, me da muchísimo gusto saludar a Romina Román. Amiga, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Gracias, María Elena, feliz de estar contigo, con Claudia y sobre todo con las personas que nos hacen favor de acompañarnos lunes y jueves de 9 a 10 de la noche. Nuestra recomendación sigue siendo que se cuide mucho, que no baje la guardia, y desde aquí le quiero mandar todo mi amor, todo mi cariño y desearle una muy, muy larga y feliz vida a mi nena Denise, que va a ser su cumpleaños. Felicidades, Denise, por ti vale la pena absolutamente todo. Y por supuesto que también me da muchísimo gusto saludar a Claudia Villegas. Clau, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. El gusto es mío siempre, querida María Elena, estar aquí con nuestros amigos, contigo, con Romina, y poder ofrecer nuestro trabajo, la selección de temas que consideramos son los más relevantes. Ojalá se puedan quedar con nosotros. ¿Con qué vamos a abrir el programa, Romina? Gracias, María Elena. ¿Y qué podemos esperar de la política energética del actual gobierno? ¿Fue buen o mal negocio la compra de la refinería? ¿Cuáles son las consecuencias? De eso nos va a platicar Lourdes Melgar. Ella fue subsecretaria de Energía de la Secretaría de Energía y experta en el tema. María Elena, Romina, también vamos a tener una entrevista, una conversación con Federico González Luna. Vamos a hablar sobre derecho de las audiencias. Él es director de la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica y, por supuesto, integrante del IDET. ¿Qué pasa con el sector de camiones, autobuses y tractocamiones? ¿Estamos cumpliendo de frente a Estados Unidos, Europa? ¿Se reactiva este sector? ¿O cuáles son las complicaciones que tenemos en México? De esto también vamos a platicar el día de hoy. ¿Y cómo nos va a ir a los mexicanos en materia de crecimiento económico, empleo e inflación? De eso nos va a platicar José Luis de la Cruz. Él es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, el IDIC. Ya lo escuchó usted, mucha información que impacta nuestro bolsillo, nuestra vida diaria. Acompáñenos la próxima hora, no se va a arrepentir. Y sin más preámbulo, ¡comenzamos! La entrevista en Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor y ya está con nosotros la doctora Lourdes Melgar. Ella fue subsecretaria de la Secretaría de Energía y es una verdadera experta en este tema. Gracias, doctora, por acompañarnos esta noche. Un gusto estar con ustedes. Muy buenas noches a ustedes y a su público. Muchas gracias, doctora. Y la pregunta obligada, pues, ¿cómo vio esta compra de la refinería tejana? ¿Será un buen negocio para el gobierno mexicano, toda vez que, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, se está dejando atrás esta energía sucia, la producción de petróleo va a ir bajando cada año y además la industria automotriz también está dejando este tema para convertirse a los autos eléctricos? ¿Cómo vio usted esta compra? ¿Cómo ve esta política de hidrocarburos del gobierno mexicano? Bueno, en el corto plazo y digamos cuando inicialmente anunciaron la adquisición, pues digamos que sonaba bien, ¿no? Una refinería de la cual Pemex es ya el dueño a la mitad y el otro dueño, Shell, pues con mucha prisa de deshacerse de activos que generan emisiones de gas de efecto invernadero, pues al gobierno de México le conviene más
ser dueño al 100% que andar buscando o encontrando otro socio con el que quién sabe cómo se iba a acomodar, y le permite a México mantener refinación eficiente de crudo pesado mexicano, y en ese sentido pues digamos que no es un mal negocio, sobre todo si tomamos en cuenta que las refinerías en México pues varias están todavía en proceso de reconfiguración, dado a la falta de mantenimiento que se le han dado. Ha habido accidentes en los últimos 2 años, y bueno, pues la refinería de Dos Bocas, ni qué decir. Creo que la adquisición de esta refinería del 50% de Deer Park por un monto 10 veces inferior a lo que nos va a costar Dos Bocas, pues pone en evidencia muy claramente el sinsentido que es Dos Bocas. Entonces, en el corto plazo pareciera que sí, aunque pues ya el día de ayer empezamos a escuchar noticias que podrían ser preocupantes, como anunció el director de Pemex, que también estaríamos adquiriendo una deuda de casi $1,000 millones. Claro, aquí no hay sorpresas para el gobierno de México, porque como dije, pues somos socios a la mitad de Deer Park, y por lo tanto pues tenemos que saber muy bien cuál es el estado en el que se encuentra esta refinería y cuál es su situación de pasivos laborales, ambientales y demás. Entonces, en el muy corto plazo, pues resuelve quizás una problemática para el gobierno de México, pero en el mediano plazo, y ahí es donde está todo el quid del asunto, que usted lo está señalando muy claramente, es el mundo se está moviendo a las energías limpias. ¿Por qué Shell se está deshaciendo no solamente de esta refinería, sino de muchas refinerías? Pues porque ya hay compromisos muy claros de carbón neutro al 2050. Doctora Lourdes Melgar, muy buenas noches, le saluda María Elena Vega. Oiga, precisamente en este sentido, entonces, ¿cuál sería lo ideal en materia de energéticos, en materia de hidrocarburos, en materia de diésel? ¿Qué es lo que nos conviene como país? Bueno, primero que nada, urge diversificar la matriz energética. México produce y utiliza 91% de combustibles fósiles en su matriz energética. Es un absoluto sinsentido, dado que somos un país envidiable a nivel mundial en el potencial que tenemos de energías renovables, no solamente solar y eólica, que tenemos una calidad de aire y una calidad de concentración solar verdaderamente única, sino con la geotermia, la hidroeléctrica, el potencial que tenemos de mini hidros y el potencial que tenemos también de nuevas energías como sería la energía maremotriz. Y bueno, sin duda ya lo vimos ayer con la iluminación de la Torre Eiffel, las nuevas energías que vienen como el hidrógeno verde y el hidrógeno azul, que son los temas en los que deberíamos estarnos metiendo. En vez de estar, digamos, pensando en construir una refinería, deberíamos estar pensando en cerrar las refinerías que no son eficientes. Deberíamos estar pensando en cómo transformar nuestras refinerías que puedan operar bien en biocombustibles, no biocombustibles a partir de maíz, sino quizás biocombustibles a partir de algas, no sé, quizás pensando en utilizar el sargazo para algo productivo. Creo que hay alternativas, pero el problema es que nada más estamos concentrados en pensar en petróleo, ni siquiera estamos pensando en gas natural, petróleo y petróleo crudo, petróleo pesado y con mucho azufre, que es el que producimos en México. Buenas noches, le saluda Claudia Villegas. Sin embargo, doctora, es un hecho que el modelo de suministro de hidrocarburos nos dejó dependientes de las importaciones de gasolina. En ese contexto, ¿qué podemos decir de la adquisición de Deer Park y los beneficios que podría tener? A ver, yo no voy a criticar en el corto plazo la compra de la refinería, en el sentido de que creo que es una refinería que conocemos bien. Hemos sido socios de esta refinería por más de 25 años. Pemex la conoce, sabe muy bien cuál es el rendimiento. Por cada barril crudo que procesa Deer Park se generan cuando mucho 2% de combustóleo. Las refinerías mexicanas por cada barril que procesa generan 30% de combustóleo en promedio. Esta es una refinería que genera dividendos. Los dividendos se han venido reinvirtiendo y ese es un tema muy importante. Se han venido reinvirtiendo en el mantenimiento de la refinería para que la refinería opere bien, que es algo que normalmente en México no hacemos. O sea, los dividendos se le sacan a Pemex y se utilizan para otras cosas. Entonces, ese es un gran riesgo que está ahí sobre cómo se va a administrar la refinería. Y efectivamente, digamos, el futuro, pues sí, el futuro es eléctrico, pero todavía no está aquí. Necesitamos las gasolinas, necesitamos las turbocinas, el diésel, etcétera.
Entonces, digamos que en un corto plazo yo no lo veo mal. El problema que yo veo es que no veo que nos estemos preparando hacia lo que viene en el futuro. En el momento que queramos vender Deer Park, si es que en algún momento la queremos vender, ya no va a haber compradores, simplemente la vamos a tener que cerrar. Y a mí lo que me gustaría es, digamos, sé que es un sueño un poco guajiro, pero sería que se pudiese repensar toda esta estrategia, donde Deer Park sin duda nos va a proporcionar parte de las gasolinas que requerimos, pero debiese ser también una válvula de escape para pensar en cerrar aquellas refinerías que de plano ya son cafeteras y ya no sirven, o repensar toda esta inversión en Dos Bocas, redimensionar Dos Bocas y dejar de poner dinero en un proyecto que pues no tiene futuro. No tiene futuro más allá de los próximos 10 o 15 años. Doctora, nuevamente le saluda Romina Román y hemos visto la insistencia del gobierno actual del presidente López Obrador de regresar a ese tipo de energías. ¿Se ve viable, se ve factible que se replantee esta política energética en este sexenio? Y de no hacerlo, las consecuencias, ¿cuáles serían, doctora? A ver, definitivamente en este sexenio no se va a dar un cambio. El presidente fue muy claro ayer, él considera que el petróleo es un buen negocio. Yo lo que diría es el petróleo fue un buen negocio en el pasado, hoy en día no lo es. Y no lo es, entre otras cosas, porque la realidad del cambio climático está haciendo que el mundo realmente diga ya basta de ponerle parchecitos o de retórica, hay que tomar acciones concretas. Y lo vimos en enero cuando en Francia una ONG demandó al gobierno francés por no cumplir con sus compromisos de disminución de emisiones y ganaron el juicio. Hay una orden judicial para que el gobierno francés acelere el cumplimiento de sus compromisos de disminución de emisiones. Lo vimos ayer con la demanda que ganaron también digamos, ciudadanos y organizaciones en Holanda, donde se le obliga a Shell a acelerar su descarbonización del 2050 al 2035. Cada vez vamos a ver esto más. ¿Por qué? Porque la gente va a empezar a vivir más lo que implica el cambio climático. Y quisiera dar un ejemplo muy puntual. En México somos un país altamente vulnerable. El impacto del cambio climático va a implicar un incremento en el nivel del mar que al 2050 nos podría llevar a tener 55 millones de migrantes climáticos en México. Lugares como Mérida, como Cancún, como Los Cabos, toda la costa nayarita va a ser prácticamente inhabitable. Y eso, cuando hablamos del 2050, puede sonar muy lejos, pero estamos hablando de dentro de 29 años. Entonces, si el gobierno de México no designa y no define una política energética que acelere la transición energética, que tome realmente en cuenta la mitigación y la adaptación al cambio climático, primero que nada vamos a estar afectando a los mexicanos, particularmente a los más pobres, pero además nos vamos a volver un país indeseable dentro del concierto internacional. ¿Por qué? Porque todo el mundo está haciendo el esfuerzo y entonces nadie va a querer traer inversiones a México. Las empresas están siendo requeridas de generar con energía limpia. Nadie va a querer comprar productos mexicanos porque los productos mexicanos van a tener una huella de carbón muy elevada y vamos a empezar a ver una situación muy complicada para México porque no vamos a estar haciendo nuestra parte cuando todo el resto de los países del mundo lo están haciendo. Gracias a la doctora Lourdes Melgar, fue subsecretaria de Energía. Ahora es investigadora asociada del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, una verdadera experta en temas de energía. Muchísimas gracias a ustedes, Romina, María Elena y Claudia. Muy buenas noches a todos. Gracias por esta entrevista. Nosotros somos Salud, Dinero y Amor. Quédese aquí con nosotros, por favor. Vamos a hacer una pausa y regresamos. No nos tardamos nada. Mujeres de Radio, Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias. Si eres persona física, presenta tu declaración anual 2020 en sat.gov.mx. Para ingresar solo necesitas tu contraseña. Si no la tienes, recuerda que la puedes generar o renovar descargando la aplicación SatID o en el portal satid.sat.gov.mx. Ten a la mano tu RFC, correo electrónico personal, tu número celular y tu identificación oficial. SatID, tu llave para cumplir sin salir de casa. #Declara 2020. Servicio de Administración Tributaria.
Fortuna, como debes leer los negocios. Búscala cada mes en locales cerrados. www.revistafortuna.com.mx. Si eres persona física, presenta tu declaración anual 2020 en sat.gov.mx. Para ingresar, solo necesitas tu contraseña. Si no la tienes, recuerda que la puedes generar o renovar descargando la aplicación SatID o en el portal satid.sat.gov.mx. Ten a la mano tu RFC, correo electrónico personal, tu número celular y tu identificación oficial. SatID, tu llave para cumplir sin salir de casa. #Declara 2020. Servicio de Administración